Esto va de ti. Cosas que te afectan, aunque no lo creas. El mundo que te rodea. Te rodea. ¿Te has parado a pensar? En algunas ocasiones escucho por la calle personas, conversaciones que expresan que estamos en una dictadura, que el gobierno de Pedro Sánchez es una dictadura. Naturalmente que no me gusta interpelar a las personas cuando no me han invitado a la conversación a sus palabras, pero sí que quiero comentarlas un poco. Primero pienso que no lo han reflexionado bien, que simplemente repiten los mensajes que están lanzando desde el Partido Popular, desde Vox y sus medios de comunicación, en un intento permanente y desesperado por desprestigiar al gobierno para provocar su caída y que haya un cambio en el gobierno, ¿no? La dictadura, en los países donde hay una dictadura, lo que suele pasar es que el gobierno controla todo. Controla las Fuerzas Armadas, controla los jueces, los medios de comunicación, una censura férrea. No se puede la gente manifestar por las calles. Los empresarios colaboran con la dictadura. Nada de eso es la situación actual. Quizá no ha habido un gobierno en España, entre comillas, más débil que el que tenemos ahora. ¿En qué sentido débil? En que sus decisiones tienen que tomarlas muy consensuadamente. Primero porque estamos ante un gobierno de coalición. Por lo tanto, aunque el Partido Socialista tenga la mayoría, en muchas de sus decisiones debe de contar con sus socios de gobierno. Pero en segundo lugar, tiene que llevar las leyes a un Parlamento donde no tiene mayoría absoluta. Al revés, tiene que intentar poner de acuerdo y tiene que intentar que voten sus propuestas partidos tan dispares como el PNV y Bildu, o RC, y Junts, y por lo tanto no es un partido, ni un gobierno, ni en el gobierno, ni en el Parlamento, donde pueda operar a su manera, de manera dictatorial. Más bien al contrario, tiene que consensuar, y por lo tanto dejar muchas de sus propuestas, como pasa a veces, desgraciadamente, a mitad de camino entre lo que se pretendía y lo que se consigue. Esto pasa a veces como la ley de la vivienda, o no poder sacar unos presupuestos adelante porque no es capaz de que todo ese grupo de partidos vote de forma unánime y tal, lo que no ocurre en una dictadura. Por lo tanto, estamos ante un gobierno que necesita, que no puede dictar a su antojo, sino que tiene que hacer medidas muy consensuales. Pero eso no es el problema fundamental. Estamos ante un gobierno donde la mayoría de las comunidades autónomas están en manos del PP. Y por lo tanto, no hacen en las comunidades, bloquean las propuestas del Partido Socialista para que no salgan adelante, o simplemente las torpedean, o simplemente hacen lo contrario a lo que a veces se aprueba. No solo están las comunidades autónomas, tenemos una policía, no todos los policías, pero sí quizá los más influyentes, o una policía, lo que se llama policía patriótica, que actúa permanentemente buscando cómo perjudicar al gobierno del Partido Socialista y Sumar. Tenemos unos jueces, y cada vez es más descarado, y cada vez, afortunadamente o desgraciadamente, afortunadamente la gente se da cuenta, desgraciadamente pues porque pasa, un poder judicial, insisto, no todos los jueces, no el juez de primera instancia de Guadalajara o de Getafe o de Alcalá de Henares, pero el poder judicial, los que mandan, los que han sido elegidos además por el Partido Popular o los partidos políticos, como el PSOE también, pero ese poder popular está claramente siguiendo la consigna de Aznar, del que pueda hacer que haga contra el gobierno. Mientras que los juicios de la Kitchen, por ejemplo, se realizan con 10 o 15 años de retraso, los juicios contra los miembros del Partido Socialista que han sido corruptos y por lo tanto contra la corrupción toda la fuerza, pero eso se hacen en 15 días, no se esperan determinado tiempo, y además se hacen siguiendo una escala de calendario para
fomentar y apoyar esa tesis de que este es un gobierno corrupto, lo cual ciertamente no es verdad, aunque pueda haber habido casos de corrupción que, por cierto, se han combatido, mientras que cuando estaba gobernando Rajoy se intentaban tapar. Es más, el que era dirigente del Partido Popular, cuando precisamente dijo tenemos que vender la sede porque esta está hecha con la corrupción del partido, tenemos que corregir los casos de corrupción como en la Comunidad de Madrid, fue inmediatamente expulsado y sustituido por Núñez Feijóo. Por lo tanto, hay distintas formas de actuar frente a la corrupción. Pero sigo con mi hilo interior, el tema de la dictadura. Mala dictadura es si tiene a los jueces en contra, si tiene a la policía en contra, si tiene a la mayoría, incluyo aquí al grupo Prisa ahora, porque ha hecho un giro en los últimos meses, la mayoría de los grandes medios de comunicación, Antena 3, Telecinco, el resto, el ABC, El Mundo, La Razón, el grupo Prisa, insisto, está absolutamente en contra del gobierno. Y por lo tanto, sus portadas y sus páginas están permanentemente rezumando críticas, justificadas o no, contra el gobierno. Pero es que además tenemos una Iglesia Católica donde el presidente de la Conferencia Episcopal exige también al gobierno que convoque elecciones ya. Es decir, todos los poderes del Estado, porque no me quiero dejar atrás a los empresarios y la COE, también con sus críticas permanentes y su no intentar boicotear las medidas económicas que hace el gobierno, todos ellos permanentemente están intentando socavar al gobierno. ¿Podemos decir que un gobierno así es un gobierno de dictadura? No. Sinceramente, es un gobierno que está intentando, contra viento y marea, sacar medidas que favorezcan a la gente normal, como tú, como yo. Y parece ser que eso, en estos tiempos que corren, no sientan nada bien. Cuando vayas a decir que estamos en un gobierno con una dictadura, piénsalo bien, piensa que es una dictadura y piensa si este gobierno te permite expresarte, si puedes hacer manifestaciones, si puedes ir a la iglesia cuando quieras ir, si puedes ir a los sitios donde te apetezca ir. Eres libre, no estás en una dictadura.